Los discursos de la presidenta Claudia Sheinbaum han hecho girar cabezas. Los discursos de la presidenta trastocaron todo el orden de los derechos de la mujer y la política internacional con sus tranquilizadoras reformas en México. El sistema de enjuiciamiento que introdujo para las mujeres ha dado grandes pasos para eliminar la violencia contra ellas y garantizar la igualdad de género. ¿Será capaz Sheinbaum, que se dirigió a todo el país con las palabras «La voz de la justicia resonará en cada rincón de este país», de abrir nuevos caminos en México? Sheinbaum, que también tiene voz en la agenda internacional, atrajo gran atención con su discurso en la cumbre del G20 sobre la reforma de los presupuestos de armamento. El proyecto, que podría ser una solución al problema del lago con el proyecto Life Planting Program, ha sido una gran inspiración para el mundo. La única pregunta en la mente de la gente es: ¿realmente encontrará este proyecto suficiente apoyo? Sea testigo de los momentos históricos sin perderse nuestro vídeo para conocer las respuestas a todas las preguntas que le rondan por la cabeza. Puedes compartir tus comentarios y todas tus preguntas en los comentarios. Ocupamos un poco más de tiempo en el Gabinete de Seguridad porque viene el fin de semana y luego, como vamos a Brasil, pues entonces regresaré hasta el martes y hasta el miércoles vamos a tener Gabinete de Seguridad, entonces aprovechamos para platicar varios temas. Bueno, hoy vamos a hablar de mujeres, de los derechos humanos de las mujeres. Está Citlali, secretaria de las Mujeres. Invitamos a la senadora Malu Micher, que está aquí con nosotros, que fue autora y correctora de una buena parte de la iniciativa por su experiencia tan importante en este tema, a Anaís Burgos, que es diputada federal, que también es presidenta de la comisión y nos ayudó mucho, y por supuesto está Ernestina Godoy, porque hoy vamos a firmar el decreto constitucional para la igualdad sustantiva de las mujeres. Y nos acompaña Bulmaro Juárez para cerrar la mañanera del día de hoy sobre el tema de Suave Patria. Internacional Telesur. Tengo algunas preguntas internacionales, empezando por la opinión que a usted le merece el atentado ocurrido la noche del 13 de diciembre en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, el corazón político de Brasil, donde usted va muy pronto a la cumbre del G20. Bueno, es en Río la cumbre. Bueno, cierto, pero va a Brasil. Es complejo opinar sobre una situación internacional y las condiciones particulares, ¿no? Yo me reservaría más bien mi opinión. Sobre la cumbre del G20, Presidenta, usted ha dicho que va a buscar consensos para la humanidad en favor de la paz. A mí me gustaría conocer qué va a buscar para México. Y ha despertado mucho interés su visita. Usted va a tener muchas reuniones y quisiera conocer con qué presidente se va a reunir. Van a haber muchos presidentes por allá. ¿Qué va a buscar usted para México? Más que para México, nuestra participación tiene que ver con la construcción de la paz en el mundo, con el medio ambiente y con la disminución de la pobreza. Se destina muchos recursos en el mundo para las armas. De hecho, 2023 se destinaron, dependiendo cómo se diga el número, porque nosotros hablamos de billones, nuestros billones son trillones en Estados Unidos, pero son 2.7 billones de dólares los que se destinaron en el mundo para las armas en 2023. En los últimos años creció casi 3 veces más el presupuesto armamentismo, que como creció la economía mundial, más del 6%. Entonces la propuesta es destinar una parte de ese recurso a programas mundiales
Y lo que estamos planteando es que el programa Sembrando Vida, que en México le destinamos, el próximo año le vamos a destinar cerca de 39,000 millones de pesos para 500,000 familias, casi 500,000 familias. Ese programa captura carbono, restaura tejido social, vincula nuevamente a las familias a la tierra, disminuye migración. Además, recuerden que México también invierte en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en este programa y en Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces ya oirán la propuesta, pero es destinar un porcentaje a un programa que sería el programa histórico de reforestación en el mundo entero. Mitiga el cambio climático, disminuye la pobreza, disminuye la migración atendiendo las causas y construye paz y siembra vida en vez de sembrar muerte, que es lo que se siembra cuando se destina dinero a las armas. ¿Ya se sabe con quién se va a reunir en las reuniones bilaterales? Fíjense que todavía con Juan Ramón. El tema es el tiempo, porque vamos a participar en la primera ponencia o la primera reunión, que es sobre pobreza, la segunda es sobre organismos internacionales, el fortalecimiento de Naciones Unidas y su papel en la construcción para la paz. Entonces queda muy poco tiempo y ahí todavía está ahí Juan Ramón ajustando los horarios. Otro tema, Presidenta. Usted envió una delegación a la reunión ministerial de los líderes de la APEC en Perú y la encabeza esa delegación el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez. ¿Implica esta participación en esta reunión de Perú una búsqueda de la normalización de las relaciones con Perú o se debe solamente a la importancia que le da México a esta reunión ministerial de líderes de la APEC? Representa nada más la participación en la APEC. Nada más. En la COP29, ¿cómo van las cosas? Va a estar Alicia Bárcenas, nuestra representante, y pues vamos a presentar el programa de transición energética, el programa Sembrando Vida, otros programas como por ejemplo este Centro de Economía Circular que vamos a hacer en Tula, Hidalgo, y varios proyectos que tenemos planteados para el sexenio. Muchas gracias, Presidenta. Gracias. Buenos días, Presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, el INEGI dio a conocer que la confianza de los consumidores en México, registrada en octubre, fue la más alta desde que se tiene registro. Este es un caso muy relevante, pues estas cifras se dieron en un cambio de la administración federal. Y en los tiempos del PRIAN esto generaba incertidumbre entre los mexicanos, pues siempre se esperaban devaluaciones o crisis económicas, y pues esta buena perspectiva los de la derecha tratan de minimizarla y siguen afirmando que todo va a estar mal, y más ahora con el anuncio de lo que hablamos de Moody's. Entonces ese es el discurso de la derecha, pese a lo que está demostrando el INEGI. ¿Qué piensa de que los mexicanos tengan también una alta confianza en usted como presidenta y confianza en el país, en que las cosas irán mejor en materia económica, en calidad de vida y en bienestar? México cambió en el 2018 y el pueblo de México, la gran mayoría, están de acuerdo con este cambio, con esta transformación que llamamos la cuarta transformación. Y cambió el modelo económico. Entonces, esta idea de que todo era el mercado y nada el Estado quedó atrás, aunque todavía algunos lo defiendan. Esta idea de que la educación no era para todos y para todas, sino solamente para aquellos de excelencia, pues quedó en el pasado. Esta idea de que el pobre es pobre porque no trabaja y no por un sistema que empobreció a muchísimas familias mexicanas, quedó en el pasado. Entonces hoy se construye, a partir de la llegada del presidente López Obrador, un nuevo modelo económico que parte
de que la economía hay que impulsarla de abajo hacia arriba. Yo pongo este símil de que es como un árbol, porque la teoría esta de que si riegas arriba va a gotear abajo, se demostró que es falsa. Entonces, para que un árbol crezca, pues hay que regar abajo. Es lo mismo. Para que la economía mexicana florezca, pues hay que regar desde abajo. Y desde abajo quiere decir prosperidad compartida y quiere decir la máxima de por el bien de todos y de todas, primero las y los pobres. Entonces, eso es lo que cambió. Y el pueblo de México está de acuerdo, pero no solo eso. Al haber recurso económico, al potenciarse la economía interna, les fue mejor incluso a muchos arriba. Porque cuando hay recursos, pues se compra más. Y eso, por supuesto, potencia la economía. Al aumentar el salario mínimo al doble, pues hay más recursos. Y eso genera economía interna. Y esa economía interna, pues potencia la economía del país. Entonces cambió el modelo económico. Le llamamos humanismo mexicano, economía moral. Y este índice de confianza, pues lo que muestra es eso, que la gente se siente mejor ahora que lo que estaba antes y la perspectiva también es de mejoría. Y así va a ser, por más cuestiones nacionales, internacionales que podamos enfrentar, vamos a salir adelante porque hay fortaleza económica del país. Presidenta, y en Polemón hicimos una investigación hace unos días en la que revelamos que el magistrado Froilán Muñoz Alvarado no solo cobró una beca en el CONACYT a pesar de tener un sueldo de más de 200,000 pesos, sino también tiene a toda su familia en la nómina del Poder Judicial. Su hijo Andrés Muñoz fue nombrado juez de distrito este año tras presuntamente ser favorecido para aprobar el examen. Otro de sus hijos, de nombre Froilán Muñoz, es oficial judicial, pero ya tiene la patente de secretario y está en la lista para obtener un nombramiento de base. Su hija, Valeria Muñoz, es secretaria de un juzgado y su esposa es secretaria de un tribunal. Este magistrado, por cierto, a través de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación, la famosa ahora JUFED, es uno de los opositores más férreos a la reforma al Poder Judicial y quien ha presentado más controversias constitucionales ante la Suprema Corte para tratar de echarla abajo. ¿Cuándo usted piensa, Presidenta, que estos casos, que son sin duda muy indignantes, van a desaparecer en el Poder Judicial? Es decir, ¿cuándo piensa usted que se verán los resultados en la aplicación de la reforma judicial? Gracias. Está muy interesante la información que haces pública. Ya ven que el documento que presenté hace unos días, ¿no? El poder familiar de la Federación, más que el poder judicial. Va a sanear el poder judicial la reforma, porque se van a elegir jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministros, ministras, pero también el tribunal, ¿cómo se llama, Ernesto? El Tribunal de Disciplina Judicial, porque ellos también van a surgir de la elección, o ellos y ellas, y su tarea es justamente revisar todo esto, aparte de la parte administrativa. Recuerden que el Consejo de la Judicatura, pues la Corte era juez y parte, y realmente pues el Consejo de la Judicatura no hizo pues, prácticamente nada. Entonces, obviamente no queremos abusos de este nuevo organismo y por eso tiene que tener reglas de actuación, pero tiene que poner orden en el Poder Judicial y que si se comete algún acto de corrupción,
pues puedan ser sancionados los jueces, porque mucha impunidad también. El que sean jueces no quiere decir que están fuera de la ley y que ahora la ley les pertenece, que es parte de este ambiente que existe en el Poder Judicial. No, ellos también, ellas tienen que cumplir con la ley. Buenos días, Presidenta. Cristian Galarza, de noticiasdefrente.com. Mi primera pregunta sería, sobre la contaminación en el norte del país. De acuerdo a artículos publicados en medios nacionales como La Jornada y BBC, Mexicali, capital de Baja California, es la ciudad más contaminada de Norteamérica y del mundo. Al ser un valle ocurren en invierno situaciones similares a las del Valle de México, con inversión térmica y niveles de contaminación muy dañinos para la salud, lo cual ha causado estragos en la salud de niños y adultos mayores. Conociendo su expertise en políticas de medio ambiente, los ciudadanos cachanillas quisieran saber si puede apoyar junto con el gobierno estatal y la Secretaría del Medio Ambiente a implementar medidas como un programa Hoy No Circula y cierre de empresas contaminantes como Sahori y Spectrum Brands, solo por mencionar dos de las más contaminantes en la zona. Para reducir la contaminación no necesariamente, primero hay que ver los niveles. Los niveles de contaminación atmosférica se miden con aparatos especiales. La zona metropolitana del Valle de México tiene una red de monitoreo atmosférico desde hace ya muchos años que se ha ido actualizando y que tiene medidas al segundo de la contaminación. Entonces, primero hay que ver los niveles de contaminación para saber si lo que se menciona en estos reportajes es cierto. Segundo, para disminuir la contaminación, lo que tiene que hacerse es disminuir las fuentes de contaminación. Y para conocer las fuentes, o sea, qué contamina, pues hay que hacer un inventario de emisiones, que eso significa medir en las fábricas, los autos. No en todos lados funciona el Hoy No Circula, no en todos lados hay que cerrar plantas, sino sencillamente que haya tecnologías que disminuyan las emisiones en fábricas. Entonces, lo que tiene pensado la secretaria Alicia Bárcenas es, en particular en Monterrey y en Guadalajara, fortalecer el monitoreo y los inventarios, pero también en otras ciudades del país que permita saber los niveles de contaminación y a partir de ahí, con el inventario de emisiones, qué medidas hay que tomar para reducirlas. Muchas gracias. Mi segunda pregunta, Presidenta. El programa Salud Casa por Casa que se ha presentado aquí, quisiéramos saber si se podría extender a las personas que viven con VIH, sobre todo para evitar que intermediarios lucren política y económicamente con la distribución del medicamento que es gratuito. Se lo comento porque en la Clínica Condesa, durante la administración de Andrea González Rodríguez, que me parece que acá recientemente presentó su renuncia, ella tenía convenios de naturaleza pues no muy clara con algunos grupos de la sociedad civil que de alguna manera durante las campañas políticas participaron con otros grupos políticos, digamos, pues para hacer este tipo de narrativas del desabasto de medicamentos del VIH y pues lucrar políticamente con la causa. Conozco a Andrea González porque estuvimos juntas en el movimiento estudiantil del Consejo Estudiantil Universitario. Ella era estudiante de Prepa 4, yo estudiante de la Facultad de Ciencias. Trabajó conmigo muchos años, trabajó, no sé si todavía siga, en la Clínica Condesa, y puedo decir que es una mujer honesta, muy dedicada a su trabajo. Entonces, no sé en particular a qué te refieras con esto que planteas, pero ella realmente es una mujer muy profesional
se ha dedicado a este tema y a otros de manera honesta, desarrollando su trabajo. Evidentemente hay que apoyar a todas las personas que tienen VIH o SIDA. Y para ello, pues, Secretaría de Salud debe garantizar los medicamentos. Salud Casa por Casa es otro programa, que es para las y los adultos mayores, para poder detectar enfermedades, particularmente diabetes, hipertensión, que eviten que lleguen a casos graves de salud. Pero de Andrea yo tengo otra opinión. En todo caso, si hay algo que demuestre lo contrario, pues que se presente, y a todas las personas que tienen VIH o SIDA, además de las medidas preventivas, pues que tengan acceso a los medicamentos. Muchas gracias, presidenta. Presidenta, muy buenos días. Yaret Arciniega, de Revista Fortuna. Hoy se presenta el paquete económico para 2025 para su primer año de gobierno, y ayer la calificadora de riesgos Moody's decidió degradar la perspectiva para la deuda soberana de nuestro país de estable a negativa, pero reafirmó la calificación, lo que refleja solidez de la posición crediticia de México, es decir, que considera que nuestro país seguirá cumpliendo a sus compromisos. ¿Por qué entonces la agencia calificadora se centra en un supuesto debilitamiento institucional para lanzar una advertencia a los inversionistas, cuando también reconoce que México cuenta con un historial de cumplimiento y reafirma la calificación debido al sólido historial del Gobierno de México en la implementación de políticas fiscales y monetarias que garantizan la estabilidad macroeconómica? Por cierto, presidenta, no es la primera vez que Moody's, realiza cambios en su evaluación para México sin tomar en cuenta información clave sobre el cumplimiento de los compromisos con los inversionistas. Sí, no sé por qué hay supuestamente debilitamiento institucional. Tendrían que dar más argumentos o pruebas para ello. Muchas veces estas calificadoras pues están orientadas a evaluar a partir de un modelo económico. Ese es, digamos, como fueron construidas, más allá de criticar o no a una calificadora. Ese es el modelo con el cual califica. Y todos sabemos que a partir de 2018 el modelo económico en nuestro país cambió. Es un modelo basado en la austeridad republicana, en la economía moral, en reorientar presupuesto para programas sociales, para derechos e inversión pública. Entonces, muchas veces estas evaluaciones tienen este sesgo original. Entonces, habría que preguntar por qué piensan que hay un debilitamiento institucional. De todas maneras, como bien dices, la calificación no cambia. A todos los inversionistas estamos haciendo un trabajo muy importante con el secretario de Economía, el secretario de Hacienda, todo el gabinete económico. Hay muchísimas inversiones para México en el 2025, hay un portafolio de inversiones, se está trabajando con empresarios, empresarias mexicanas, de Estados Unidos particularmente, para seguir aumentando estas inversiones en nuestro país. Y como saben, las inversiones para nosotros tienen que generar no solo el número de inversión extranjera directa, sino bienestar para las y los mexicanos. Entonces, ese es por un lado. Por otro lado, se presenta hoy el paquete económico, está por presentarlo el secretario Rogelio Ramírez de la O. Es un paquete muy sólido, vienen cambios importantes en la manera de distribución del presupuesto, se reduce el déficit y eso implica también un esfuerzo mayor de todo el gobierno de austeridad republicana. Eso no implica afectar la operación del país, ni mucho menos, ni del gobierno, pero así algunos ajustes. Obviamente se garantizan los programas de bienestar, inversiones públicas y se hace una reorientación.
Y al fortalecer Pemex también, y Comisión Federal de Electricidad tiene buenas finanzas, al fortalecer Pemex pues también vamos a fortalecer toda la economía del país. La economía de México está sólida, está fuerte y vamos a salir adelante el próximo año. Y también en su comparecencia con legisladores, el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, aseguró que la presidencia de la República que usted encabeza está consciente de cuál es la realidad de los recursos con los que cuenta el presupuesto y que las necesidades son muchas. Textualmente, el secretario Rogelio Ramírez de la O dijo cuando se le preguntó sobre la necesidad de una reforma fiscal: tengo que darle a ella, a la presidenta Sheinbaum, la prioridad de que lo anuncie en el momento que lo considere oportuno. Pero lo que les puedo asegurar es que hay conciencia. ¿Qué nos podría comentar, presidenta, sobre una posible reforma fiscal? Este año hay algunos ajustes en la miscelánea menores y el próximo año nos vamos a dedicar todavía más, lo dije en la campaña, a fortalecer la recaudación de aduanas, a disminuir los trámites en el SAT para aumentar la recaudación, en el fortalecimiento de la recaudación, en evitar la evasión, que todavía con todo y lo que hizo el presidente López Obrador hay todavía evasión fiscal. Ahora queda en la Constitución las facturas falsas como prisión preventiva oficiosa, y vamos a dedicar un esfuerzo muy importante a ello porque todavía está lamentablemente este tema. Entonces vamos a trabajar en ello y en el transcurso del año, en todo caso revisar, porque también se revisa con los distintos sectores del país, como por ejemplo ahora el aumento al salario mínimo viene también por consenso, ya lo anunciaremos en su momento, pero igual si son necesarias reformas adicionales, pues lo estaremos trabajando a lo largo del próximo año, pero todavía yo creo, es más, lo hemos estudiado ya por varios meses, hay muchas oportunidades de recaudación sin necesidad de una reforma fiscal profunda. Y por último, ¿qué podemos esperar este año del Sistema Nacional de Cuidados? ¿Sabemos cuánto se destinará del presupuesto para impulsarlo? Porque se ha calculado que cada peso que se invierta en el sistema se traducirá en un crecimiento para el PIB. Estamos trabajando, como lo prometí en los 100 puntos, en las centros de cuidado, educación inicial, particularmente para Ciudad Juárez, inicia en el próximo año con el Instituto Mexicano del Seguro Social. Desde mi punto de vista también hay una deuda histórica con las mujeres que trabajan en la maquila. Entonces estamos trabajando en los centros de cuidado para la primera infancia en Ciudad Juárez. Una vez que inicie ese programa nos vamos a otras zonas del país. Y por otro lado, estamos trabajando en la articulación del Sistema Nacional de Cuidados. ¿Qué quiere decir el Sistema Nacional de Cuidados? Y si no me corrige aquí Malú y mis compañeras que llevan mucho tiempo en estos temas, normalmente las mujeres nos dedicamos a los cuidados. En esta idea de que en la pareja, quien se dedica a cuidar a los niños, a las niñas, a una persona enferma, a una persona mayor, debe ser la mujer. Nosotros no creemos que el debe sea correcto, hay que participar la pareja y todos en el cuidado del hogar y de los que pertenecen a la familia, o las y los que pertenecen a las familias. Pero muchas veces o históricamente el cuidado ha recaído en las mujeres. Entonces el Estado debe proporcionar las condiciones para que las mujeres puedan dedicarse a otras tareas si así lo desean y que puedan dejar a sus hijos en un lugar
donde estén bien cuidados, o a un enfermo o una enferma en un lugar y que no recaiga el cuidado en la mujer. Hay muchas cosas que ya se hacen en el país relacionadas con los cuidados. La propia pensión universal adulto mayor tiene que ver con eso. Y hay otras acciones. Entonces, primero hay que construir el sistema nacional de todas las acciones que ya se hacen que puedan ser parte de este gran sistema nacional de cuidados. Y además, pues dedicar recursos justamente para centros de cuidado infantil. No digo estancias infantiles porque ese nombre se pervirtió, porque en realidad fue un negocio en la época neoliberal, particularmente en la época de Calderón. Entonces no le llamamos estancias infantiles, sino realmente, hoy está en la Constitución, en el tercero constitucional, centros de educación inicial, porque la educación empieza desde la primera infancia y además de cuidado. Entonces vamos a ir fortaleciendo, empezamos con el apoyo a las mujeres de la maquila y también a las jornaleras agrícolas, que son donde más se requiere, son parte de las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces iniciamos ahí y después vamos a ir construyendo todo el sistema nacional.